Listo, muy buenos días, fraternal saludo en medio de las dificultades. Ahí les compartí hace un ratito el estado en que estaba la estación hospital, solamente para que vayamos mirando cómo está el orden público en nuestro querido pueblo. También en este momentico, aquí, share screen. Listo. ¿Está bien en este momento? Sí, bro. Sí. Recordemos que el nombre del curso realmente debería ser este. Geometría euclidiana. Es como el término decente del curso. Recordemos que ya mencionamos que este señor Euclides lo llamamos el padre de la geometría plana, en la cual decíamos que el menor camino entre los puntos es básicamente el segmento de recta que los une. Pero recordemos que el mundo general donde estamos es curvo. Entonces prácticamente todo lo que tenemos acá son líneas curvas. El mismo universo, el lienzo de las galaxias, nos habla precisamente desde la teoría del Big Bang. No es permitido que nada haya derecho. Todo lo que vamos a ver en el universo lo vamos a ver siempre a través de agujeros negros, por ejemplo, capaces de tragarse, incluida la luz. Entonces, el primer interés de la ciencia fue mirar geos, tierra, metro, medida, de intentar hacer un estudio sistemático de las medidas de la Tierra. No era fácil, porque de todas maneras mucha gente pensaba en la antigüedad que teníamos un planisferio, que esto era realmente plano, y de ahí que mucha gente no se alejara en sus barcos de las orillas del mar, pensando que podían caer al precipicio. Bueno, realmente pues ya sabemos que esa teoría pues no tiene ningún piso. Estamos en mundos completamente diferentes, de los cuales sabemos que la aviación, la navegación se mueve por geometrías curvas, en las cuales pues sabemos que el 75% de la superficie es agua y nos queda solamente un 25% de tierra, que es donde estamos compartiendo unos 8.000 millones de personas. Es un sindicato bastante grande. Por lo que ahí estamos nosotros, aquí espacio los compañeros. También estuvimos avanzando en un recuento de la palabra ángulo. Entonces, la palabra ángulo es un primer concepto fundamental que se deriva de tener dos rectas que se puedan cortar, y esta abertura que tenemos acá, lo que llamamos una letra, por ejemplo, letra A, letra M, por ejemplo, la letra N. Pero es un ángulo, podemos diferenciar simplemente como N, por ejemplo, la letra del medio y los lados. Siempre es importante que esta letra que esté en el medio, en este caso la A, nos indique el vértice. También es importante recordar que existían varios sistemas de medida. Los sistemas de medidas teníamos sobresaliendo básicamente dos grados, llamados sexagesimales, pues de la circunferencia la partimos en 360 pedazos y cada pedacito es un grado. Y recordar que, por ejemplo, un minuto tiene 60 segundos, un grado de 60 minutos, y que decíamos que cada 15 grados de diferencia se va marcando el concepto de una hora. Ese concepto es muy importante cuando uno comienza a viajar, porque en el mundo precisamente estamos todos sometidos al famoso mediano de Grimes. Es cada que pasemos por ahí, vamos mirando si estamos adelantados una hora, 2 horas, 3 horas. Para eso que les comparto, pues que cuando he tenido la dicha de viajar
Otras latitudes que me han tocado diferencias de varias horas. Al principio, pues, digamos así, el organismo siempre se descuadra un poco. Muchas personas a veces estamos ganando horas de sueño o perdiendo. No estamos simpáticos. Pero eso es algo correctamente biológico. El ritmo circadiano de cada uno es muy propio. Digamos, Josué tiene su ciclo, Luna tiene su ciclo, y cada uno tendrá para dormir 8 horas, otras 3 horas, otros 5, otros 10. Y cada uno irá formando un propio circuito en el cual la sangre, la presión, el entorno van jugando a ver qué va pasando con esa persona. Y vimos también un sistema que llama los radianes, en los cuales vimos que la circunferencia empezaba a tratar de compararse con respecto a su diámetro. De esa comparación pudimos observar que los mismos 360 grados tienen una equivalencia de 2 pi radianes. O simplemente podríamos decir que pi radianes jugaban a ser 180 grados. Será, digamos así, el principio de toda regla de 3, que nos permite convertir los radianes a grados o los grados a radianes, utilizando obviamente alguna parte de la tecnología. Recordemos que las calculadoras tienen una teclita que se llama A, B sobre C. Esta teclita muy útil nos permite trabajar con quebrados. O las calculadoras que tienen cuadrito sobre cuadrito, que también reducen quebrados. Si tiene un celular, solamente tendrá la operación división. Por ejemplo, 3 sobre 5. Ya la máquina le permitirá solamente sacar, por ejemplo, pantalla 0,6. Pero no es fácil que la pantalla le muestre, por ejemplo, que diga 3 quintos. O que le simplifique quebrados. Tenga, por ejemplo, 8 décimos. Una calculadora con teclita le saldrá 4 quintos. Y que le saco mitad a 8, 4, mitad de 15. Esta equivalencia es muy importante. En el curso que ustedes van a ver de física del movimiento, ya fueron percibiendo cuando vayan a estudiar el movimiento circular uniforme para trabajar con esta importante relación. Y radianes son 180 grados. Desde que el MSU está significando vueltas en el tiempo. Ángulo barrido en radianes con respecto al tiempo. El profesor, la profesora de física, siempre le estará compartiendo qué está pasando en cada una de estas relaciones. Por ejemplo, una puerta. Usted abre una puerta, la abre pausadamente. Esa puerta se está moviendo alrededor de un eje. Esa puerta está marcando un movimiento circular uniforme. La licuadora, en su caso, tú la prendes y el motorcito comienza a marcar un movimiento circular uniforme, con mucha frecuencia, o sea, con muchas vueltas por minuto. Si tienes avión en tu casa, lo prendes y das cuenta que ese avión te exige, por ejemplo, 8.000 revoluciones por minuto. Esos motores son muy exigentes, que nos van permitiendo también movimiento circulares uniformes. O sea que el mundo donde vivimos tiene muchos sistemas donde relaciona los grados con los radianes. De ahí la importancia de esa regla de 3. Paralelo con eso, estuvimos también hablando de clases de ángulos. Entonces, dentro de esas clases de ángulos, estuvimos hablando de el principal, que es el ángulo recto. Dentro de ese ángulo recto, este también que descuadrado. Entonces tenemos un aparatico que ya lo hemos venido conociendo, que es precisamente este aparatico, lo llamamos un transportador. Transportador, bueno, tiene acá una crucecita o tiene unas flechitas donde le estamos dando exactamente dónde colocar. Con ese aparatico entonces pudimos medir el primer ángulo conocido que se llama el ángulo recto, que es algo que mide 90 grados. Y estos lados son simplemente un punto donde se cortan y le llamamos líneas perpendiculares. Y si esta es la recta 1 y este pongamos la recta 2, podemos escribir que la recta 1 es perpendicular a la recta 2, lo cual nos está indicando que estamos hablando de
ángulos de 90 grados exactamente entre ellos dos. Damos la bienvenida a otros compañeros. Listo. Seguimos acá. No vamos a comprar hoy el programa, entonces seguimos acá. Muy bien. Pero no es el único. Sabemos que también tenemos ángulos como este, que son ángulos, por ejemplo, de menos de 90 grados. Por ejemplo, que fuera 48 grados, por ejemplo. Este es un ángulo que se llama agudo. También tenemos ángulos que van a medir más de 90 grados, pero menos de 180. Vamos a un ángulo de 118 grados. Es un ángulo obtuso. O vamos a tener un ángulo en el cual los lados opuestos forman una línea recta y este ángulo mide 180 grados. Lo podemos llamar ángulo plano o ángulo recto. También puede ocurrir que tengo esta línea del otro lado, y da la vuelta. Al dar la vuelta volví aquí exactamente. Lo llamamos un ángulo de un giro o un ángulo de 360 grados. También lo podemos llamar ángulo de una revolución. De revolución, ángulo del mismo concepto. Cuando hablamos de motores, ya no vamos a hablar de una vuelta, vamos a hablar de muchas vueltas. Por eso tenemos frecuencia. La rueda de Chicago, por ejemplo, tiene frecuencia, pero poquita. ¿Qué tal que la rueda de Chicago tiene una frecuencia alta? Posiblemente nos marearía. Recuerde que el ser humano, cuando uno llega aproximadamente a 2.5 veces la gravedad, son un poquito más de 24 metros por segundo cuadrado. Esto a la mayoría de la gente le va a producir mareos, a ustedes va a producir vómitos y la imposibilidad de aplaudir. Cuando uno se monta en una y la gente empieza a dar muchas vueltas, es imposible aplaudir, es imposible levantar un pie, porque cuando el organismo humano es muy débil, nosotros apenas soportamos. Tenemos los cohetes. Cuando un compañero de ustedes monta en cohete, estamos hablando de máquinas. Un carro normal, sencillo, tiene 100 caballos, o sea, 100 HP. Tiene un motor de cohete tiene 16 millones de caballos, o sea, que cuenta que tiene 16 millones de caballos cada motor jalando. Esas son cifras escandalosamente grandes y gigantescas. Tuve oportunidad de estar una vez en la NASA y presenciar un lanzamiento de esto. Eso es simplemente aterrador. No nos acostumbrado ni a un ruido, ni a sentir como realmente tiene al lado más que una pantera. Tiene miles de panteras al lado que están durmiendo. ¿Por qué se necesita esa alta potencia? Porque uno para salir de la Tierra requiere 42.000 kilómetros por hora. Es bien la comparación. Un taxista que no esté en paro y esté preocupado puede recorrer con su pasajero la autopista a 100 kilómetros por hora. Un tipo de Fórmula 1 puede ir a 350 kilómetros por hora. El tren bala en Japón va a 450 kilómetros por hora, incluso más rápido que muchos aviones. Aún así, no alcanzamos a salir para escaparnos de la acción de la gravedad. Requerimos subir todavía más, a 42.000 kilómetros por hora. Si estamos a 40.000, la Tierra nos jala y vuelve y nos pone en el punto donde estamos. Es un dato muy interesante. Necesitamos unas potencias bestiales, diría yo, para poder salir de la Tierra. Aparte de eso, tenemos ángulos, como por ejemplo los que llaman opuestos por el vértice, donde los lados del uno son las prolongaciones del lado del otro. O sea, este ángulo y este son opuestos por el vértice y son respectivamente congruentes. También tenemos ángulos como estos dos, ponemos este que mide, pongamos 80 y otro que mide 10. La suma de estos dos son 90 grados y se llaman ángulos complementarios. También existen los ángulos suplementarios. Por ejemplo, este ángulo que mida 100, por ejemplo. Entonces, habrá otro que mide 80 y la suma entre los dos nos debe dar 180.
Se llaman ángulos suplementarios. También tenemos otros que serían, por ejemplo, los ángulos consecutivos. Con este y este. Tienen vértice y un lado común. Este ángulo y este son consecutivos. Pero si además de ser consecutivos, suman 180 grados, como por ejemplo estos dos, decimos que este ángulo con este son ángulos suplementarios, como el ángulo alfa y el ángulo delta. Pero los ángulos, para que sean adyacentes, requieren que sean consecutivos y que además sean suplementarios. También todos los ángulos que mencionamos, complementarios, consecutivos, etc. También recordamos que todos los ángulos alrededor de, a un mismo hay una recta, como es este ángulo más este, ubicados, podemos el 1, el 2 y el 3, a un mismo lado hay una recta. Podemos decir que la medida del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 siempre lo van a medir 180 grados. Pero si el ejercicio es alrededor de un punto, como tenemos este ángulo más este, digamos más este y más este, vamos a observar que este ángulo más este, más este y más este, nos van a sumar 360 grados. Ahí tenemos así, digamos sí, el primer repaso desde primaria hasta bachillerato, recordando términos o herramientas tan importantes como transportador, como el término de grilla, que nos permiten ir asumiendo unas responsabilidades mayores, digamos así, unas competencias un poquitico mejores que las que teníamos en primaria. Y luego hablamos del concepto de bisectriz. De la palabra bisectriz, vamos a ese tamaño que me gusta mucho. Acá. La palabra bisectriz es un término muy importante. Es trazar una semirecta desde el origen o desde el vértice, de tal manera que esta parte del ángulo sea congruente con esta otra. O sea, que si yo doblo la hoja, cada figurita estaría pedacito con pedacito, coincidiendo en todo. ¿Cómo lo trazamos? La forma más eficiente de trazar esto con tecnología es poner un compás, poner la punta aquí en el vértice y hacer un arco de cualquier valor. Marco este puntico y marco este puntico. Con la misma altura que tengan, pongo aquí la punta del compás y hago un arco. Luego lo coloco acá y hago este arco. Y este punto de encuentro lo uno con este, entonces vamos a observar que la medida de este ángulo es exactamente la misma que esta. Aquí se mide 30, está muy 30. Entonces, cuando logramos llegar a esto, digamos que este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, vamos a observar que la medida del ángulo alfa es exactamente la misma medida del ángulo beta. Eso nos indica entonces que tenemos un camino para partir el ángulo en dos partes iguales. Y esas dos partes iguales son precisamente dos pedazos de plano que coinciden. Entonces, con la ayuda de los instrumentos, hemos podido compartir muchos elementos vitales y de trabajo de todas estas tecnologías que son interesantes de mirar. Voy a mirar un momentito. Bueno, tenemos buenas cantidad de participantes. Entonces, miren, ¿qué vamos a estudiar hoy? Ahorita, después de, tenemos un receso de 5 minuticos y empatamos ahí mismo. Vamos a aprender a conocer la mediatriz. Vamos a mirar cómo la trazamos utilizando tecnología y vamos a mirar cómo sumar vectores. Y luego vamos a entrar al estudio de los polígonos, que es prácticamente el mayor trabajo que tienen la geometría. Medir áreas, superficies, perímetros, para evitar problemas entre los vecinos, en las fincas, en las casas.